Continuamos con la segunda parte de nuestra clase sobre los contratos nominados. Una vez estudiado el mandato y la permuta, corresponde ahora abordar el contrato de enfiteusis. En este caso, la enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fondo a perpetuidad o por tiempo determinado con la obligación de mejorarlo y de pagar un canon o pensión anual expresado en dinero o en especie. En el caso de la enfiteusis, el Código Civil establece que en principio se considera constituida a perpetuidad, a menos que expresamente se indique el tiempo de duración en el contrato. Las reglas de la enfiteusis en el contrato que de él deriva prevalecen las condiciones de las partes establecidas y de acuerdo a los intereses de las mismas, siempre y cuando no contravengan lo que prevén estos tres artículos del Código Civil relativos específicamente a la facultad de disposición y prohibición de su enfiteusis, el reconocimiento del derecho del concedente y el rescate del fondo a cargo del enfiteuta. Ahora bien, las características del contrato de enfiteusis es que es bilateral, es oneroso, es consensual, de tracto sucesivo, es un contrato principal que produce efectos reales que no implica exactamente la traslación o la transmisión de la propiedad. Con respecto a las obligaciones del enfiteuta, tenemos que debe pagar el canon anual, debe mejorar el fondo y debe pagar los impuestos y cargas que graven el fondo. Y las obligaciones del concedente, que es quien entrega el fondo, están constituidas por conceder el fondo e indemnizar al enfiteuta por las mejoras en caso de la entrega del fondo. Los derechos del enfiteuta sobre el fondo son el derecho de goce, el derecho de disponer del fondo y el derecho de redención o rescate del mismo. Y por su parte, los derechos del concedente sobre el fondo son el derecho de pedir el reconocimiento de su derecho y el derecho de pedir la entrega o la devolución del fondo. Con esto culminamos superficialmente lo que es el contrato de enfiteusis, simplemente para que tengan una noción de cada uno de los contratos nominados de nuestro código. Ahora pasamos a hablar sobre la transacción, que es definida por un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Las características de este contrato de transacción es que es bilateral, puesto que implica las concesiones recíprocas, es decir, que ambas partes estén de acuerdo, que es a título oneroso, debido a que se obtienen contraprestaciones recíprocas por cada parte, es un contrato consensual, es necesario el consentimiento pleno de las partes, es conmutativo porque las prestaciones quedan establecidas al perfeccionarse el contrato, y deben ser equivalentes. No puede ser una más ventajosa que la otra y puede ser aleatorio. El contrato de transacción también es de ejecución instantánea porque se debe ejecutar en forma inmediata, salvo que las partes pacten que sea de tracto sucesivo. Eso depende de los intereses y de los efectos del contrato que las partes firmen. Y puede ser declarativo o traslativo de propiedad de acuerdo a el conflicto o el litigio que haya entre las partes y el acuerdo o la transacción a las que las mismas lleguen. Dentro de los efectos del contrato de transacción tenemos que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada, ya que ésta viene como a sustituir la posible decisión de un tribunal respecto a un litigio que las partes tienen o pueden llegar a tener. Y la transacción no implica la novación de obligaciones. Los elementos
del contrato de transacción son todos los elementos de existencia y validez de los contratos en general, con especial atención al consentimiento, en el cual las manifestaciones de voluntad de los que transigen deben contener el ánimo de formar parte del contrato, la capacidad para transigir, en el cual se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, y el objeto, que dentro del contrato de transacción el objeto es el litigio pendiente o el posible litigio que se puede dar en razón de que el contrato tiene la finalidad de terminar o prevenir el mismo. Ahora pasamos al contrato de depósito. El contrato de depósito es definido como el acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con obligación de guardarla y restituirla. El artículo 1751 del Código Civil indica que el depósito propiamente dicho es un contrato gratuito, salvo convención en contrario, que no puede tener por objeto sino cosas muebles. Dentro de las condiciones del depósito tenemos que se perfecciona con la tradición de la cosa y que dicha tradición se verifica por el solo consentimiento en los casos en que la cosa ya esté en poder del depositario. No puede el depositario servirse de la cosa, porque cuando esto suceda el contrato viene a cambiar de naturaleza y no es un contrato de depósito, pudiera ser un contrato de mutuo o comodato, dependiendo de la cosa que se da en depósito. Dentro de los tipos de depósito tenemos los depósitos voluntarios, que se dan por el solo consentimiento del que da y el que recibe la cosa en depósito. De este tipo de depósito derivan las obligaciones del depositario, que comprende cuidar la cosa como suya propia, actuar como buen padre de familia, cuando se haya convenido expresamente en ello, y cuando el depositario se haya ofrecido para recibir el depósito. En esos dos casos debe actuar aún más como el mejor padre de familia. Cuando el depósito es oneroso y cuando el depósito se ha hecho únicamente en interés del depositario. Además de ello, el depositario tiene la obligación de responder por la cosa aún por fuerza mayor cuando haya mora en la entrega de la misma. No puede exigir que el depositario demuestre que es propietario de la cosa. En el caso de que el depositario se entere de que la cosa es hurtada, pues debe dar cuenta a las autoridades de este hecho. Y si la cosa está en peligro, debe notificar al depositante. Las obligaciones del depositante dentro del depósito voluntario comprende reembolsar los gastos que hayan hecho en función del depósito de la cosa e indemnizar los daños que haya ocasionado el depósito. Por su parte, el depósito necesario, según el artículo 1775 del Código Civil, es aquel que hace alguna persona apremiada por algún accidente, como ruina, incendio, saqueo, naufragio u otro imprevisto. Son depósitos que por circunstancias de necesidad o por urgencia ameritan un guardián, considerándose también como depósito necesario los realizados por los viajeros en las posadas, fondas o mesones donde se alojan. Las condiciones del depósito necesario son las siguientes. Se rige en principio por las reglas del depósito voluntario. La responsabilidad del depositario comprende tanto los hurtos como los daños causados por quienes trabajan o frecuentan los lugares que sirven de depósito, y el viajero que lleve consigo efectos de gran valor debe hacérselo saber al depositario. Ahora bien, culminamos con esto el contrato de depósito y nos trasladamos al contrato de trabajo, que lo vamos a estudiar haciendo la semejanza o la diferencia, estableciendo la semejanza o la diferencia con el contrato de obras.
Estos dos contratos, el contrato de trabajo y el contrato de obras, son dos especies de contratos nominados que se encuentran relacionados con la prestación de servicio. El contrato de trabajo tiene una regulación especial, que es la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores del año 2012. Es definido en el artículo 55 de dicha ley como aquel contrato mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. Las obligaciones de las partes dentro del contrato de trabajo derivan de lo que se encuentre establecido en dicho contrato, cuyo régimen supletorio, en el caso de que no hayan estipulaciones expresas con respecto al servicio que deben prestar, debe ser la misma ley, es decir, la LOT, en su artículo 57. La forma del contrato de trabajo debe ser preferentemente de manera escrita, pero de igual forma se puede constituir de manera oral. En ese caso, una vez probada la relación laboral y sin que exista un contrato escrito, se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones que haga el trabajador sobre el contenido del contrato. Por su parte, el contrato de obras encuentra su regulación legal en el Código Civil a partir del artículo 1630, el cual contiene la definición como aquel contrato mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle. El alcance de este contrato de obras comprende, entre otros, el trabajo de los arquitectos, las empresas dedicadas a la rama de la construcción, los albañiles, carpinteros y obreros, siempre y cuando estos contraten directamente, porque si estos albañiles, carpinteros y obreros prestan su servicio, pero quien contrata es la empresa constructora, dicha relación laboral se regirá por la legislación especial del contrato del trabajo. Con esto culminamos esta segunda parte y nos veremos en un tercer video, en una tercera clase, hablando sobre las garantías que se constituyen a través de los contratos.